Cuando San Pablo es capaz de decir, Cristo me amó y se entregó por mí. Y cuando es capaz de reconocer de esa manera tan personalizada, por mí, y cuando cada quien, cada una, cada uno de nosotros puede decirlo sin equivocarse, me amó y se entregó por mí. Pablo lo dice, nosotros lo podemos repetir. Y sencillamente ahí verificamos que efectivamente el gran grano de trigo que cayó en tierra, que decidió morir a sí mismo para que brote fruto abundante, como sucede con toda semilla, como sucede con el grano de trigo. El gran grano de trigo fue Jesús, hombre entregado totalmente. Y hombre que nos dice que el amor auténtico no es un discurso romántico, no es un discurso para tratar de conquistar a la persona amada o reconquistarla. Que el amor auténtico se verifica fundamentalmente en la entrega. Ahí es donde se verifica si las palabras de amor que nosotros decimos son ciertas o son sencillamente palabrería vacía. En la capacidad de entregarme por la otra persona. Capacidad de entregarme que significa también uno mismo se siembra en la vida de otras personas. Y la vida de las otras personas se vuelve terreno en el cual uno se siembra para morir a uno mismo y por lo tanto dar fruto. Y el fruto no es para uno mismo, el fruto es para las personas a las que les decimos de mil formas que las amamos. E insisto, con amor que se hace auténtico o muestra su falsedad en la capacidad de entrega. Desaparecer uno mismo como el grano para ser fecundos es la única alternativa. El grano que nosotros conservamos por ahí guardado, sencillamente tarde que temprano se pudre y no pasa nada. Pero cuando se pudre ahí adentro en la tierra y recibe el abono, se deshace, se hace uno con la tierra para sacar vida nueva y una planta exuberante. Desaparecen mis intereses y brillan los tuyos, y me preocupo por tus intereses. Morir a sí mismo para poder dar vida, esa es la ley del Evangelio. Y como normalmente el crecimiento del grano de trigo es silencioso, también la entrega que uno hace hacia los demás es silenciosa, pero tiene que ser real. Y es real, pero ojalá sea siempre silenciosa, sin ninguna ostentación, esperando el aplauso y tampoco esperando el reconocimiento. En ese sentido es posible entender la expresión de Jesús: el que quiera ganar la vida tiene que perderla, el que la pierde la gana. El riesgo de amarnos a nosotros mismos. Sí, el Evangelio también habla, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el riesgo de amarnos a nosotros mismos, autocontemplándonos, centrándonos en nosotros mismos, volviéndonos el epicentro, y más aún, utilicemos la imagen, el epicentro como cuando pasa un temblor. Es un punto de fuga de donde todo se expande. Pero uno se vuelve el epicentro no para expandirse, sino todo lo contrario, para atraer la atención. Ese es el corazón de la persona no, centrada en sí misma y egoísta. Es una onda no como la del temblor que se expande hacia afuera, sino más bien que quiere que todo se concentre allí. La concentración que uno hace a veces en uno mismo y se centra uno y las demás personas sencillamente desaparecen. Miren, es impresionante eso. Uno con las personas incluso más cercanas puede perfectamente ignorarlas, viviendo en la misma casa, viviendo en el mismo vecindario, trabajando en el mismo sitio, ignorarlas totalmente como si no existieran, ignorarlas totalmente. Y si hay algo que definitivamente a uno le impide centrarse en uno mismo, es la conciencia de su propia fragilidad. La persona que se siente así demasiado egoísta, demasiado
suficiente ella, tarde que temprano se revienta y se golpea contra su propia fragilidad, que muestra efectivamente que estamos hechos del mismo barro que están hechos los demás. Y eso nos ayuda a nosotros a no convertirnos en centro gravitacional, todo girando alrededor de nosotros. Es muy sabia la liturgia de la Eucaristía cuando comenzamos siempre la misa con un acto penitencial. Es muy sabia, porque es la conciencia que uno tiene de su propia fragilidad y uno no la puede ocultar ante nuestro Señor y ante uno mismo. La pérdida de sí mismo no es aniquilación. Cuando el Evangelio habla de eso, no es que nos destruyamos, no es que desaparezcamos, es todo lo contrario, es una disponibilidad para la entrega, es una disponibilidad para la donación. Y una de las formas preciosas de la donación y la entrega es el servicio. Y esa es la otra palabra de la cual habla ese pequeñísimo evangelio que acabamos de leer. Precisamente habla de ello. Habla del grano de trigo, de la vida perdida, pero ahora también del servicio. ¿Habrá una identidad más hermosa para los discípulos que esta? Servidoras y servidores. Es desprenderse de uno mismo y sentir que no solamente me preocupo, sino que me ocupo también de las demás personas. No solamente me preocupo, que ya es un nivel importante, porque eso es sensibilizarme, despertarme, pero una vez que me preocupo tengo que ocuparme de la otra persona. Y eso se verifica de múltiples formas, en el cuidado, sostenerlos, sanarlos, liberarlos. Y ese es el corazón de todo esto. Les decía al comienzo de la Eucaristía que la palabra diácono significa precisamente servidor. Y en un texto de los Hechos de los Apóstoles donde aparecen los primeros diáconos, aparecen con un encargo muy especial, el servicio de la caridad. Y fueron elegidos para eso, para el servicio de la caridad. Y el servicio de la caridad especialmente de las personas más necesitadas. ¿Habrá un servicio más hermoso que uno pueda decir? El texto de la primera lectura, yo les invito, mi comunidad querida, nos llevémoslo clarito de esa primera frase. El que siembra tacañamente, tacañamente cosecha. El que siembra generosamente, generosamente cosecha. Y si nuestra vida y nuestro servicio es tacaño, calculado, mezquino, no esperemos encontrar ningún fruto. En la medida en que tú siembres, así cultivas, así cosecharás. Diácono mártir San Lorenzo, en los primeros siglos de la Iglesia, le confió de manera especial el Papa en ese momento un servicio especial, la caridad, en la diócesis de Roma. Administraba las ofrendas que recibían y especialmente tenían como destinatarios los pobres, los huérfanos y las viudas. Figuras que en la época y también hoy representan un estado de indefensión y muchas veces de soledad. Y ese era el encargo. Y la imagen es muy bella. Una comunidad creyente que se preocupa de las personas que están en situación de necesidad y que se preocupa como una vocación propia. Se desata una espantosa persecución en el siglo III, año 258. Uno de ellos que es asesinado es precisamente el Papa. El 6 de agosto es asesinado. Y unos días después el emperador le hace un pequeño chantaje al diácono Lorenzo. Tráeme los tesoros de la iglesia y te perdono la vida. Y en una genialidad absoluta, el diácono Lorenzo le lleva al emperador los indigentes, los enfermos y los marginados. Y le dice, ellos son el tesoro de la iglesia. ¿Cómo es importante eso? El tesoro nuestro es la caridad. El tesoro nuestro no es lo que nosotros tenemos.
El tesoro verdadero es lo que uno hace de caridad misericordiosa con lo que uno tiene, poco o mucho. Por supuesto que esta respuesta del diácono Lorenzo al emperador, llevándole los tesoros de la iglesia, es decir, las personas necesitadas, objeto de nuestra caridad, desencadenó la decisión del emperador de mandarlo a asesinar. Hay una tradición antigua que dice que él murió de una manera espantosa y cruel, asado en una parrilla. Pónganse ustedes a pensar eso. Asado en una parrilla. Y que parece que ese fue el martirio que recibió el diácono Lorenzo. Pero de una manera muy bella, de él habla también un santo y hace esta comparación. Las llamas encendidas ahí en esa parrilla no pudieron vencer la caridad de Cristo. El fuego que lo quemaba era más débil que el fuego que ardía en su corazón. Bellísima imagen, un siglo después, el obispo San Ambrosio de Milán hablando de Lorenzo. Pues que a uno lo quemen vivo debe ser espantoso. Pero las llamas no ardían tanto como las que ardían en su corazón. Al fin de cuentas uno afronta la vida y al fin de cuentas uno afronta la muerte en la forma que sea con la caridad que uno tenga en su corazón. Es la mayor fortaleza que una persona puede tener. O uno afronta lo que la vida presenta, las contrariedades de la vida y el momento último, no sabemos cuándo será, pero uno lo afronta precisamente o con las fragilidades con las cuales uno vive o con la fortaleza con la cual uno existe cotidianamente. Y la gran fortaleza, indudablemente insuperable para todos, es la caridad y la misericordia como llama viva encendida que sostiene mi existencia y hace que mi siembra sea generosa y no mezquina, y por lo tanto la cosecha será abundante. ¿Acaso ustedes y yo necesitamos ver los frutos de la cosecha de servicio? No. ¿Necesitamos ustedes y yo contabilizar los frutos de los servicios que hacemos? Sería una tontería. El Señor los hace fecundos. Y poder acompañar a hermanos necesitados y poder decir mi presencia, mi palabra, mi compartir ayudó y les permite una vida distinta, es hermoso. Y esa es la gran cosecha que el Señor pone, la gran siembra y cosecha que pone en nuestras manos. Oramos por los diáconos de la iglesia, por los diáconos de nuestra diócesis también. Y oramos por todos. Y oramos para que nos volvamos todos servidoras y servidores, que no es una opción para los que tienen tiempo. Como yo no tengo tiempo, no presto ningún servicio. Parece que el servicio fuera para los desocupados. No, no es una opción. Es constitutivo de la fe cristiana. Y cada quien tendrá la sabiduría, iluminado cada quien por la palabra del Señor, de descubrir las 1000 formas de servicio cotidiano que podemos prestar. Pero eso implica definitivamente un acto de desprendimiento personal del egoísmo espantoso que hace que uno se vuelva el centro de todo y que quiera acaparar la atención de todos y que todos estén a mi servicio. El que quiera ganar la vida tiene que perderla. El grano de trigo da fruto abundante si cae en tierra y muere. No es aniquilación, es disponibilidad para la ofrenda, disponibilidad para el servicio. Qué imagen bellísima la de este diácono Lorenzo. Nos transportamos al siglo III, por favor, hace 18 siglos. Pero desde ahí sentimos la frescura del Evangelio que le da a nuestra vida una identidad preciosa. Oremos un momento en silencio, llevando al corazón la luz de la palabra y el testimonio bellísimo de este diácono.